Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este taller. Realmente nos quedamos cortos con la capacidad de la sala, así que van a tener un poco de presión los chicos acá. Este taller se da en el marco del programa Sistema de Chakras de APRESID, que es a partir de un convenio con INTA, y tiene como objetivo dar respuesta a las demandas de los productores. Para eso abordamos las problemáticas con visión sistémica y trabajamos bajo dos banderas, que son el aprender produciendo, porque todo el desarrollo se da en situaciones reales de producción, y el protagonismo en red o protagonismo horizontal, por la forma en que trabajamos todos los actores con el mismo objetivo. Particularmente este taller es de la red de biológicos, que tiene como objetivo evaluar tecnologías biológicas a campo y comunicar conocimientos sobre esta temática. No quiero dejar de agradecer a los técnicos, productores y ensayistas que año a año nos acompañan y trabajan tanto para la red. También a las empresas que nos acompañan y, bueno, obviamente a la ciencia, hoy representada por Martín y por Fabricio, pero, bueno, tantos más que nos dan una mano día a día para darle calidad científica a la red. Creo que no los voy a presentar porque le sacaría mucho tiempo si tengo que leer todo, todo lo que dice acá, pero Martín Torres de Dugan, aparte de ser ingeniero agrónomo, magíster en ciencias del suelo y doctor en recursos naturales de la Universidad de Buenos Aires, es el coordinador académico de la red. Y Fabricio Casán, microbiólogo y doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor de fisiología vegetal, investigador de CONICET y miembro de la mesa de especialistas de la red también. No le saco más tiempo, Martín. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes en realidad. Va a ser muy duro luego del almuerzo. Vamos a intentar cumplir con los tiempos porque tanto Fabricio como yo nos gusta hablar bastante y el tiempo es breve. Así que no me han dado para pasar, así que voy a pasar con la mano esto, ¿no? Sí. Si no paso con el... Perfecto. Bárbaro. Como decía Ignacio, nuestra finalidad en la red es comunicar y acercar al productor información confiable sobre el uso de bioinsumos, particularmente de bioestimulantes. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de comunicarles conceptos, sobre todo, que los ayuden a mejorar las tomas de decisión. Ese es el gran objetivo. Por eso vamos a ir bien a lo conceptual y desde ahí quizás ir a lo práctico, ¿no? También hacia el final. Espero que haya consultas. Acá tiene más o menos los grandes ejes que voy a estar comunicándoles. Tiene que ver con justamente cómo definimos a los productos biológicos, a los bioinsumos, va a ser la primera parte. Después voy a estar comentándoles sobre si se usan o no estos productos biológicos y cuáles son esos mercados y un pequeño comentario sobre esas cuestiones. Y la parte que me parece más atractiva es la final, la última parte, en donde voy a invitarlos a pensar cómo salir de la encrucijada de usar productos biológicos en contextos como los de la región pampeana argentina, ¿no es cierto? Ahí vamos a tratar de poner un poco más de cabeza. Lo que voy a comentar en la primera etapa es, bueno, tengan presente que los bioinsumos y particularmente los bioestimulantes emergen o han emergido en los últimos años a partir de los avances científicos fundamentalmente y es una convergencia entre todo lo que es la innovación científica por un lado y por otro lado las demandas de la agricultura en definitiva, los productores que quieren sumar productos verdes o digamos sustentables a sus sistemas productivos. Y en ese ámbito surgen las innovaciones, particularmente en biológicos, de esa convergencia, ¿sí? Y hay muchas novedades de los dos lados. De eso vamos a ir hablando un poquito después, ¿sí? No todos los productos que uno ve son nuevos en el sentido de lo que tienen, hay muchos ingredientes que tienen estos materiales que son en realidad conocidos, pero que lo que cambia a veces es la demanda que estamos viendo o algunas innovaciones que tienen aditivos o cosas nuevas. O sea que cambia la demanda por un lado, que es algo que está presente, y a veces eso hace que la innovación que quizás estaba en el ámbito científico
tenga un peso mayor o se empiece a demandar. Cuando pensamos en conceptos de bioestimulantes, hay muchos y hay muchísimas formas de hacerlo. Yo voy a seguir un poco la línea de Dujardin, profesor de Bélgica, y voy a mostrarles algunos conceptos desde el punto de vista normativo. Acá ven, por ejemplo, cuál es la definición desde el punto de vista de la comunidad, de la Unión Europea, cómo se define. Y ahí vemos que los bioestimulantes se refieren a productos que hablan de fertilizing products. Eso es un problema, a veces confunde, que pueden ser fertilizantes. Ya les digo que no son fertilizantes, pero son materiales que sí sabemos, son productos que tienen sustancias o que tienen ingredientes que sí sabemos que van a impactar en estas cuestiones que están ahí listadas, ¿no? Eficiencia de uso de nutrientes, tolerancia a estrés abiótico, atributos de calidad. Esas son las cosas concretas que desde el punto de vista normativo se definen como que van a estar impactando los bioestimulantes, ¿sí? En la normativa americana también se resaltan más o menos las mismas cosas. Es un poco más vaga la definición porque se habla de sustancias o microbios que impactan o que benefician procesos naturales de las plantas y que también se habla de cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de los suelos, o sea que entran por ahí en cuestiones que son más afines a las enmiendas por ahí. Pero bueno, hay muchas definiciones desde el punto de vista normativo, muestro solamente 2 ejemplos, y ven que hay factores comunes. Casi todos estos marcos normativos hablan de la eficiencia de uso de nutrientes, hablan del estrés abiótico, y esas son las cosas que por ahí son el común denominador. En el caso del Farm Bill también hablan del rendimiento, que es algo que no siempre se menciona, digamos, ¿no? Y que por ahí no es algo que está en otros marcos normativos. Pero es un poquito, fíjense que acá nos habla de protección vegetal. Desde el punto de vista normativo, bioestimulante en principio no se habla de sanidad acá, por lo menos en la definición, ¿sí? Lo que yo voy a estar mostrando, casi todo ha sido publicado en trabajos científicos. Yo sigo mucho, como dije, la línea de Dujardin y después pueden consultar bastantes cosas de las que voy a estar mencionando aquí brevemente. Lo que sí me gustaría mostrarles es un poco el paradigma de posicionamiento que propone Dujardin, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ver ahí que los bioestimulantes, yo no sé si esto anda ahí, yo creo que no, para atrás, vuelvo para atrás, donde los bioestimulantes, básicamente si ustedes se fijan ahí, inciden o cubren el espectro que va de cuestiones de nutrición y cuestiones de protección. O sea, vemos que los fertilizantes aportan nutrientes, los bioestimulantes en definitiva van a estar aportando en forma indirecta a las plantas recursos para que esa planta mejore su nutrición y que mejore también su protección. O sea que pueden haber efectos, y de hecho los hay, de microorganismos que van a mejorar también la capacidad de las plantas en cuestiones de defensa, ¿no es cierto? Y por eso que desde el punto de vista ya científico vemos que bioestimulante puede, y de hecho tiene un amplio espectro, que por ahí el marco normativo es más rígido y saca esos efectos que hacen por ahí más a la parte de protección vegetal y se los clasifica más como pesticidas o biopesticidas o biocontroladores. Pero bueno, lo que me gusta de este esquema es la analogía entre lo que son productos nutricionales y la analogía con la nutrición humana de los suplementos, digamos, ¿no? Donde en definitiva los suplementos o los bioestimulantes van a estar aportando, digamos, van a estar mejorando la nutrición, por eso que tienen una conexión directa con la nutrición y también van a estar sumando a lo que es la protección vegetal. Por eso que desde el punto de vista científico vemos que podemos pensar en un paradigma más amplio que va más allá de la cuestión nutricional. Pero el foco normativo normalmente pone énfasis en lo que mencionaba antes. Me gusta también esta idea de pensar esta propuesta de Dujardin de el concepto de salud de plantas con un concepto más amplio, no tanto control, sino de salud. La salud sería un poco la capacidad de las plantas para enfrentar las etapas fenológicas y cumplirlas, digamos, maximizar esa expresión génica que tienen las plantas y poder, digamos, actuar ante la variabilidad que tiene el entorno y poder sostener esos procesos fisiológicos, ese balance fisiológico, y eso puede tener un beneficio ya sea en el rendimiento o en la resiliencia de los cultivos, ¿sí? Un gran desafío que estamos viendo es que los productos bioestimulantes tienen muchísimos ingredientes activos
que por más que uno conozca cómo funciona cada uno de ellos, cuando uno coloca distintos ingredientes en el campo y las formulaciones tienen distintos ingredientes, es muy desafiante porque la suma de los ingredientes no explica el resultado a campo. Hay efectos interactivos y por eso que debemos siempre tener ese dato de la eficacia a campo. Debemos saber muy bien cuál es la consistencia entre lo que ocurre en el campo, la lógica biológica y conocer los ingredientes, pero tener en cuenta que es bastante complejo el tema, ¿no?, de cómo funciona, y de eso Fabricio seguramente puede después dar más aportes. Algunos conceptos que surgen de estos trabajos brillantes de Dujardin que me gustaría resaltar, sobre todo conceptos. Bueno, una es la definición. La definición de los bioestimulantes, y es la gran frase que quiero que se lleven, es que fundamentalmente se evalúan por lo que hacen y no por lo que tienen. Se evalúan por los efectos, ¿sí? Y eso es un aspecto que hay que tenerlo muy presente. Los efectos pueden ser el impacto sobre el rendimiento, pero no necesariamente el único. Hay muchos ejemplos en distintos cultivos de mejoras en atributos de calidad del cultivo, en la resistencia, variabilidad climática, en mejoras en la calidad de los productos cosechados. Un montón de ejemplos que hacen que, en definitiva, el target pueda no ser el rendimiento y no necesariamente hay un efecto directo del bioestimulante. De hecho, los efectos de los bioestimulantes son indirectos, afectan la nutrición o las respuestas de las plantas en términos de inmunidad, digamos. No es directo, no estoy colocando nutrientes. Entonces, tengamos una mirada amplia con respecto a eso. Debemos tener una validación, esa validación tiene que ser consistente entre el campo, lo que vemos en el campo, la lógica biológica, tenemos que saber lo que está pasando. En Europa se pueden registrar los productos sin saber los mecanismos de acción, una lógica basada en la eficiencia de campo, o sea, en los resultados, en la eficacia, y eso hace que se generen puntos ciegos, vacíos de conocimiento, porque se registran productos que funcionan, pero no sabemos bien qué hacen, y siempre el ideal es saber qué hacen, es tener una lógica de cuál es el efecto a campo, saber cuál es el modo de acción o los mecanismos, y tener ese espectro conocido sería el ideal. Muchas veces no conocemos todo eso. Y también tener presente que los bioestimulantes se deben integrar en el sistema de producción. Son recursos, son herramientas, pero no van a reemplazar un insumo. No es una solución mágica para reemplazar nutrientes, fundamentalmente. En ningún lado sale esa frase de que yo puedo sustituir. Toda la mirada y todo el paradigma de posicionamiento parte de complementar la nutrición de las plantas, complementar el agregado de fertilizantes, lo dice Dujardin en el paper que publicó el 31 de julio, hace muy poquito, está brillantemente escrito, y la verdad que con leerlo ya queda muy claro todas estas cuestiones. Y aceptar que estamos hablando de materiales complejos que generan efectos que dependen mucho de la condición, que no son reproducibles, y todo eso es fundamental tenerlo presente cuando uno vende este tipo de productos, cuando uno los posiciona, porque no es lo mismo que vender un fertilizante, ¿se entiende? Puede haber también una estrategia preventiva. Es muy posible que yo pueda agregar estos productos para mejorar la capacidad que tiene el cultivo a sobrepasar, a capear, en definitiva, estreses. Haya o no estrés, o quizás no se vea el efecto en el rendimiento, pero vas a darle la posibilidad de que ese cultivo responda mejor ante la variabilidad climática o ante estreses abióticos. Comunicar creíblemente, debemos comunicar creíblemente lo que hace el producto, los beneficios reales, los modos de acción, los desafíos, ser honestos en decirle, mirá, a los productores, esto puede funcionar en estas condiciones, no en todas, ¿sí? Y eso es un desafío para quienes también venden, desarrollan este tipo de productos. Debemos ser responsables con las innovaciones. Hay una ética profesional en lo que decimos cuando ofrecemos este tipo de productos u otro tipo de productos. Y sobre todo resalto esto en la trampa que a veces puede surgir de la sustitución, ¿no? Yo puedo sustituir productos fertilizantes en dosis muy altas por este tipo de tecnologías. Estas tecnologías complementan la nutrición, no la reemplazan. Y no lo digo yo, tanto los papers. Y finalmente debemos apuntar a una agronomía del cuidado, dice Dujardin, una mirada más hacia lo que es la resiliencia, a lo que tiene que ver más con la adaptación inteligente y menos al control. Al control me refiero al control químico o biológico, una mirada más preventiva de sistemas, de procesos. Esa es un poco la cuestión. No voy a meterme en detalles de mercado, sobre todo porque Fabricio está ansioso para empezar y tenemos mucho que decir. Pero básicamente las estadísticas de mercado fertilizante, mercado de bioestimulantes, muestran un aumento enorme a nivel global, tanto en los microbianos, en los no microbianos,
con tasas de crecimiento muy altas, muy superiores a las que estamos viendo en fertilizantes. Esto demuestra desde el lado de la demanda que si somos inteligentes podemos posicionar productos que agreguen valor al productor. El productor te los está pidiendo, pero para que esta curva crezca y sea consistente, tenemos que ser consistentes en las propuestas de valor que estamos mostrando, ¿sí? Y tienen que estar basadas en ciencia, en definitiva, en investigación científica. El mercado en la Argentina también está creciendo. De hecho, el año pasado también creció. Entre el 2023 y 2024 no creció tanto, pero ya el año pasado hubo un crecimiento del 10% en el mercado de biológicos. Es un mercado pequeño todavía, pero está creciendo y crece a tasas consistentes con lo que vemos en muchos países del mundo. Algo que es interesante es que cada vez vamos a estar viendo ingredientes biológicos o bioactivos dentro de formulaciones o productos con valor agregado. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver y a demandar productos que agreguen valor en los sistemas productivos, porque están creciendo mucho. Fíjense, allí tenemos los valores de tasas de crecimiento de estos productos y que también son complejos, pero también agregan valor en términos de rendimiento y nos suman funcionalidad a los productos. Nos suman posibilidad de que el cultivo pueda capear, como dije antes, estreses, que pueda mejorar calidad, etcétera. Y eso es muy interesante como una herramienta más a sumar. Finalmente, voy a mostrar algunas figuras y algunos datos como para romper el hielo en el sentido de lo que a mí me gustaría que charlemos en algún momento, que tiene que ver con cómo posicionamos estos productos en contextos como el de la Argentina, en donde tenemos siembra directa, masiva, pero también tenemos desafíos que tienen que ver con uso homeopático de nutrientes, con muy bajo uso de las herramientas de los análisis de suelos. Entonces, en ese contexto queremos usar biológicos. Bueno, me parece que tenemos que primero contestar otras preguntas de mayor jerarquía. ¿Cómo hacemos para que el suelo que va a recibir ese material esté funcionando bien? ¿Cómo lograr que mejore esa fertilidad? Tenemos brechas de rendimiento que son enormes, 30-40%. Esas brechas de rendimiento nos están indicando que hay limitaciones nutricionales, de calidad física, etcétera, que están condicionando el rendimiento de los cultivos. Brechas nutricionales que han sido publicadas recientemente o están por publicarse, pero que son bien conocidas. Esas brechas nutricionales es una forma elegante de decir que estamos poniendo muy poco nutriente para los niveles de productividad que estamos teniendo. Mapas de fertilidad de suelos que son cada vez peor. Y a pesar de que el consumo de fertilizantes por ahí crece, no estamos viendo ese crecimiento como un derrame en la calidad de la fertilidad de los suelos. Y eso es una pregunta muy interesante para contestar. Y una luz de esperanza es que si uno lee los trabajos locales, vemos que hay mucho paper dando vueltas que muestra que si uno fertiliza de forma balanceada a lo largo del tiempo, mejora el rendimiento, mejora la rentabilidad, mejora la calidad del suelo. Es una respuesta fácil decir que yo no puedo fertilizar porque está caro el fertilizante o porque alquilo el campo. Esa es la respuesta simple. La respuesta difícil es invitar a los asesores que empiecen a leer un poquito más literatura local e internacional y que se den cuenta que sí pueden fertilizar mejor, mejorar la calidad de los suelos y ser más sustentables. Les estoy compartiendo un código QR que les pido que nos ayuden a completar o a usar, no sé bien qué se hace con este QR, pero que tiene que ver con un cuestionario que estamos haciendo junto con la Universidad Austral, con el Centro de Agronegocios, para justamente estudiar el comportamiento de adopción de bioinsumos. Acá está Pablo Maclay, cualquier duda le preguntan a él. No sé si tengo que hacer algo, quedarme quieto para que saquen la foto, pero ese es el código QR. Estamos necesitando que productores nos completen este formulario para entender cómo reaccionan los productores ante cuando tienen que decidir comprar un insumo, cómo deciden para comprender mejor. Muchísimas gracias. Fabricio, perdón. Es todo tuyo el podio. Seguís vos. Bueno, buenas tardes. Voy a salir del atril, me voy a parar y voy a caminar mucho porque tengo que hablar rápido porque hay poco tiempo. Primero le quiero agradecer a Presid y a la Mesa de Biológicos por la invitación. Es un gusto estar acá y compartir con ustedes parte de mi trabajo y el conocimiento. Le quiero dar un gran saludo a los agrónomos, retrasados por el Día del Agrónomo ayer. Y yo me considero un agrónomo, soy microbiólogo, pero en la fisiología vegetal encontré el amor por las plantas de una manera apasionante.
Mientras decidimos la temática y cómo encarar los contenidos de esta presentación, y nos focalizamos en los bioestimulantes y en particular en los bioestimulantes de origen microbiano, cambió la normativa. Y si no hago una breve introducción de lo que hoy entendemos como bioinsumo o bioestimulante en Argentina, no van a entender nada. Entonces vamos a partir de lo básico. Lo básico es entender la normativa, y la normativa para Argentina de los productos biológicos los define como bioinsumos. Y esa definición existe desde el año 2013. Es esa que está ahí, que si ustedes la ven, se parece mucho a la definición de un bioestimulante, pero para el Estado argentino es un bioinsumo. Eso reemplazó una resolución del SENASA del año 2011, en donde en esa resolución se consideraba los productos biológicos como biofertilizantes o fertilizantes de origen biológico. Lo que ocurrió con esa definición, y creo que fue la razón por la que entró en desuso, es como explicó Martín, los productos de origen microbiano no aportan en composición, excepto algunos casos, té de compost o algún tipo de producto especial, no aportan en composición nutrientes, pero aportan un mecanismo para que la planta adquiera esos nutrientes. Entonces, esta definición se cambió, se modificó y en el año 2023 se logra una nueva clasificación de los productos biológicos considerados bioinsumos en Argentina, en donde se consideraban inoculantes y fertilizantes biológicos no microbianos. Ahí sí entraba cualquier cosa que aportara nutrientes en composición, pero se separaban a los microorganismos y su funcionalidad dentro de un grupo especial que es el primero. Pero esa definición también consideraba los estimulantes biológicos. Y dentro de los estimulantes biológicos, los de origen microbiano y los de origen no microbiano. Y ahí entraban los extractos de algas, los bioestimulantes que hoy aparecen en el escenario. Y en Argentina, cuando nosotros vemos esta definición, hace mucho tiempo que trabajamos en bioestimulación, pero en un escenario, en un contexto principalmente marcado por productos de origen microbiano. Y también consideraba otros tipos de productos como enmiendas en donde había microorganismos. Esta es la resolución que entra en vigencia desde el 25 de julio, que cambió mientras preparaba la charla. Y en esta normativa no solo se consideran bioinsumos para la nutrición vegetal, sino también para el control de plagas, que eso es único en el mundo. Tenemos una sola clasificación que considera los dos grupos. Y dentro de esa clasificación, esta es la que considera, digamos, agentes de control biológico, estimulantes de defensa y sustancias bioquímicas. Pero dentro de la clasificación de los que son para mejorar la aptitud nutricional, ahí encontramos fertilizantes orgánicos, abonos, enmiendas orgánicas, basados en microorganismos. O sea, no sé qué quiere decir basados en microorganismos, es un nombre difícil de considerar en una clasificación, obviamente involucra a los microorganismos, y estimulantes no microbianos. O sea que, básicamente un cachetazo de la presentación a la idea de comunicar el concepto de bioestimulación desde los microorganismos, para mí en lo personal, pero bueno, esta es la clasificación actual, pero vamos a ver que esa clasificación, independientemente de la clasificación, el concepto de bioestimulación desde los microorganismos está claro. Está claro desde el aporte nutricional, desde el aporte en la capacidad de la planta para superar una condición desfavorable y en el efecto que tienen esos bioestimulantes en el suelo. No voy a repetir en las clasificaciones, en lo que se mencionó previamente, pero si comparamos la definición en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Argentina, hay claras coincidencias. Planta, suelo, nutrición, estrés y algunos otros atributos. En general estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y en Argentina tenemos casos de éxito muy claros en relación a los bioestimulantes de origen microbiano o bioinsumos basados en microorganismos. Por eso lo voy a mencionar así toda la presentación. Y esto ya lo conocen todos, no es necesario que yo me ponga a hablar de esto, pero sí les quiero mostrar datos de mercado y me quedo con una frase del Wenchi de ayer que dijo: ¿cuánta confianza tenemos en un microorganismo al que le confiamos 130 millones de dosis al año, 660 millones de hectáreas de tratamiento biológico, que en el caso del cultivo de soja es lo que representa el tratamiento con
bioestimulantes de origen microbiano, bioinsumos de origen microbiano en América del Sur. Claramente es una tecnología que en nuestro país y en la región se ha establecido desde hace más de 50 años. El productor confía, el productor utiliza esa tecnología y seguimos hablando de bioinsumos de origen microbiano o bioestimulantes. Aunque no sean la novedad, es una tecnología consolidada. Por lo tanto, es un ejemplo a entender y a seguir en relación a las nuevas tecnologías que tienen atributos similares. Pero en la soja fue como la punta de lanza. Detrás de los productos generados para soja, el mercado se diversificó de una manera tremenda. Porque las empresas no solamente vendían productos para soja, sino que vendían productos para otros cultivos, y en toda esa diversificación comercial se generaron nuevos conceptos biológicos. Se tuvo en cuenta no solo la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la solubilización de fósforo, la inducción de resistencia, los mecanismos asociados a la tolerancia a estrés abiótico en plantas. Es decir, hubo una gran oferta, y existe todavía una gran oferta de productos biológicos, no solo a base de rizobios, sino de una gran cantidad de otros microorganismos asociados a numerosos procesos que benefician el crecimiento de las plantas o mejoran el comportamiento de los cultivos, como les guste verlo, desde la planta o de los cultivos. Y dentro de esos grupos microbianos tenemos Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas, hay hongos micorrízicos, tricodermas, penicillium. Pero un grupo en particular, un género en particular, nos guste o no, es el segundo de mayor importancia en utilización en América del Sur. Digo, nos guste o no, porque no es la novedad. Y es el género Azospirillum. Más de 40 años de uso agronómico. Posicionado en la actualidad como el segundo grupo microbiano de mayor utilización en América del Sur después de los rizobios para el cultivo de soja. Hay un traccionamiento muy fuerte en esto del mercado en Brasil por la utilización en 2 campañas de maíz y en la coinoculación con el cultivo de soja, pero claramente es una tecnología que está presente hace mucho tiempo y por eso la entendemos muy bien. Y a diferencia de la novedad, que por ahí siempre nos atrae la novedad, los formatos de productos nuevos, lo que proponen, yo creo que este tipo de tecnología es la que claramente puede argumentar el porqué del porqué del porqué. ¿Qué sabemos del género Azospirillum? Tiene 100 años, cumple 100 años desde que se descubrió esta bacteria, este año justamente. Tiene un padre, que es Martinus Benjerink, de Países Bajos, tiene una madre, que es Johanna Dobereiner, de Brasil, quien impulsó el estudio de las bacterias que fijaban nitrógeno en todo el continente. Y desde el punto, esto es aburrido, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico, pero lo que les quiero mostrar, que lo que está pintadito en rojo, Azospirillum brasilense, fue la única especie utilizada de manera comercial en toda América. Pero taxonómicamente, algunos grupos en Brasil y en Argentina, empezamos a estudiar que esa especie en realidad tenía otras especies dentro. Y una de esas especies es en la actualidad Azospirillum argentinense, que es la cepa tipo, que es AZ39, la cepa que se utiliza en nuestro país que se recomienda en Argentina para la inoculación de maíz, trigo, la coinoculación con rizobios en soja. Hoy la taxonomía dice que es Azospirillum argentinense. Y no es una cuestión taxonómica, o sea, ¿en qué cambia? Le pusieron en vez de anterior brasilense, ahora argentinense. Tiene atributos fisiológicos distintos. Si nosotros comparamos esta cepa con otras cepas de otra especie como brasilense, entendemos que, por ejemplo, la movilidad dentro de la planta es diferente. Si nosotros ponemos esta bacteria en las hojas, se mueve a las raíces. Si la ponemos en las raíces, se mueve hacia las hojas. Y eso no ocurre con otras estirpes que pertenecen a otra especie como Azospirillum brasilense. Y eso obviamente tiene un efecto sobre la planta. Y lo vamos a conectar al final sobre qué es lo que hace esta bacteria por las plantas que determina que sea exitosa, tanto en el uso como en el comportamiento. Esto es una forma de resumir esos 100 años de trabajo. Mucho trabajo experimental, mucha información sobre qué hace y cómo lo hace. 2 mecanismos propuestos: fijación de nitrógeno, fitoestimulación, producción de hormonas y un impacto agronómico muy significativo. Está Martín Díaz ahorita. Esto es parte del trabajo que se realizó, un trabajo de metadata. Juntamos muchísima información
y logramos establecer esos valores más o menos de diferenciar en el rendimiento, que obviamente es más significativo en cereales de invierno que de verano. Pero donde hay un nicho de utilización muy importante es en la coinoculación de soja. Coinoculación con rizobios. Y hoy, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, que también se recomendaba, entendemos por qué. Y eso ya le da un carácter diferente. Si sabemos cómo funciona, podemos entender la tecnología y se hace más amigable para el productor. Esto es cómo se utiliza. Fíjense, en los últimos años el crecimiento que ha tenido. Hablamos de casi 22 millones de hectáreas tratadas con esta bacteria, 25 millones de dosis, la mayor parte de eso en Brasil, la mayor parte en coinoculación con soja y en maíz. Muy significativo el aporte. Pero también hay una mirada importante del Estado en todo esto. Digo una mirada porque es una política de Estado. El Estado brasileño dijo hay que ahorrar nitrógeno. Y si nosotros usamos esta bacteria y ahorramos 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea, estamos emitiendo 0,01 kilogramos menos de óxido nitroso al ambiente. Y eso nos va a dar un ahorro de 7 a 18 millones de toneladas de mil equivalentes de CO2. Y por otro lado, nos va a dar una ganancia de entre 18 y de 1,8 a 5 billones de dólares. Hay un impulso del Estado. El Estado dice, usen esta tecnología los productores, y así es como Embrapa, el equivalente al INTA en Argentina, hace un trabajo de extensión y dice, es una tecnología confiable, úsenla. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el mundo pasa esto. Porque en el mundo sabemos que hay un problema y ese problema tiene que ver con el aumento de CO2 en la atmósfera. Ese puntito que está ahí abajo es la revolución industrial, o sea, es un efecto del hombre, claramente. No le echemos la culpa a las eras geológicas, a la Tierra, es nuestra culpa. ¿Cómo asumimos esta responsabilidad? Entendiendo dónde está el problema. Y el dióxido de carbono no es el único problema. Tenemos otros gases de efecto invernadero y el óxido nitroso que está ahí abajo es uno de los más serios. ¿Por qué? Porque tiene 264 veces más poder de calentamiento que el CO2. Por cada molécula de CO2 que se libera, por cada molécula de óxido nitroso que se libera es un equivalente a 264 de CO2. ¿Y dónde está el problema del óxido nitroso? Parte de ese problema termina en la agricultura. El 60% de lo que la agricultura produce como CO2, que es una práctica que no es generadora significativamente de gases de efecto invernadero, sino que trabaja en la fijación del nitrógeno en el suelo, en la disminución de la huella de carbono, pero el problema desde el óxido nitroso es irremediable. Tenemos un 60% de óxido nitroso que aporta ese 14% de emisión de gases de efecto invernadero desde la agricultura. Pero la mayoría de los programas y muchas de las charlas se generaron en torno al CO2 en este congreso. Y al óxido nitroso no lo estamos mirando. ¿Y dónde está el problema del óxido nitroso? Que el óxido nitroso, vamos a ver que tiene un componente de generación a partir de la fertilización química nitrogenada. Entonces estamos en una paradoja, en un paradigma de decir, tenemos que producir más, necesitamos producir más, pero ¿cómo hacemos para que esa producción tenga menor impacto ambiental? Si no tomo agua. Y este mensaje, el mensaje es claro. A ver, intensifiquemos la agricultura. Y le dicen eso a los agrónomos como si fuera algo tan simple, ¿no? ¿Cómo podemos intensificar la agricultura? Hay distintos ejes, pero uno de esos ejes se basa en la nutrición. ¿Cómo podemos manejar la nutrición? Los que son agrónomos, y de nuevo feliz día, esto lo vieron en fisiología vegetal y en la fisiología de los cultivos y saben que la ley del máximo dice que el rendimiento es directamente proporcional al aporte de fertilizantes. Entonces ya no hay que discutir, fertilicemos sí, fertilicemos no. Es absurdo discutir una práctica de no fertilización. Y esto lo explica claramente. Lo que hay que hacer es una fertilización inteligente y pensada de manera tal que no nos lleve a esa parte de consumo de lujo o de toxicidad. Usémoslo racionalmente. ¿Y cómo podemos hacer un uso racional de esa tecnología? Entendiendo cómo funciona. Y a partir de estas herramientas, las primeras definiciones que dio Martín se asociaban a mejorar el uso de nutrientes, mejorar el uso de nutrientes. O sea, no es aportar, sino optimizar el uso de nutrientes. Las tecnologías en base biológicas ayudan.
Y este es el problema por el cual la fertilización química nitrogenada tiene un impacto sobre el proceso de calentamiento global. Porque cualquiera de las formas de nitrógeno que incorporemos en un sistema productivo, a partir de los ciclos biogeoquímicos, termina produciendo óxido nitroso por la desnitrificación o por la nitrificación. Entonces, no solo pensando, porque la mirada anterior o la mirada preexistente era el nitrato contamina los suelos y el nitrato se va a las napas, y es cierto, pero también se va a la atmósfera en forma de óxido nitroso. Entonces, ¿cómo ha impactado esto, este cambio de visión? De decir, bueno, ¿cómo lo asociamos a esto en relación a una tecnología basada en bioinsumos, en relación al género Azospirillum, que empiezan a aparecer un montón de trabajos, como el de Mariángela Hungría, que este año va a recibir el premio Nobel alternativo en relación a la alimentación humana en el mundo. Trabajos como el de Mariángela que demuestran, son pioneros en el sentido de que empiezan a mostrar otra faceta de la utilización de una bacteria que siempre fue fijadora de nitrógeno. Para nosotros era diazotrófica, fija nitrógeno. Pero lo que hace Mariángela es probar que vos podés reducir la fertilización hasta un 25% incorporando un microorganismo y con eso obtenés un beneficio económico, como se ve en el último renglón, y ambiental. Hay otros trabajos, yo diría que este es casi pornográfico porque dice que podés reducir hasta un 50% de la fertilización. Son condiciones muy particulares, pero lo pongo como un ejemplo extremo. Pero digo, empiezan a aparecer trabajos que dicen vamos a incorporar biológicos y a fertilizar y veamos cuánto esto nos mejora o nos hace más eficiente la fertilización. Pero en este proceso empiezan a aparecer otros trabajos como este donde ya no solo hablaban de nitrógeno. Aparece el fósforo, aparece el potasio, la planta toma más agua cuando es inoculado. O sea que no es solo la fijación de nitrógeno, hay algo más. La planta está tomando macronutrientes y agua de manera más eficiente cuando está colonizada por esta bacteria. Y hay otros trabajos que muestran lo mismo y la planta toma más eficientemente micronutrientes, con el problema que tienen los micronutrientes en los suelos de Argentina. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Y acá empieza a hilarse fino y a decir, bueno, ¿hasta dónde es importante conocer la tecnología? Porque la mayoría de los productos que hoy consideramos bioestimulantes llegan hasta acá. Prueba de ensayo a campo determina que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo reemplazar. El tema es qué sabemos más allá. ¿Cómo explicamos eso? En el caso de esta bacteria lo podemos explicar y hay distintos modelos. El primer modelo y el que se estudió desde siempre fue la fijación de nitrógeno. Pero la verdad que para fijar nitrógeno está media floja de papeles. Vamos a decirlo en serio, fija nitrógeno, tiene la genética para fijar nitrógeno, pero se ha probado, incluso con ensayos donde han mutado el gen de la nitrogenasa, que la bacteria sigue cambiando la fisiología de la planta sigue teniendo un diferencial a nivel del nitrógeno, entonces como que no quedó muy claro si la fijación biológica de nitrógeno es el mecanismo más importante. Pero aparecen otros trabajos nuevos en donde se cambia un poco el sentido de la fijación de nitrógeno y se piensa más. Está bien, la bacteria fija nitrógeno, pero ¿qué hace con el nitrógeno? Lo usa para crecer. Pero si yo impido que la bacteria lo use para sí mismo, lo va a liberar, porque el amonio es tóxico. Entonces ese amonio lo va a usar la planta. Y esas mutantes que excretan amonio, en teoría tienen un diferencial en comparación a las cepas salvajes. O sea, le dan más nitrógeno a la planta. En ensayos a campo se ha probado una tecnología que Jos van der Leyden propuso en la década del 90, al final de los 90, la retoma el grupo de Fabio Pedrosa en Brasil y hoy esta estirpe, que es HM053, es la estirpe recomendada por el ANPI para que varias empresas de Brasil la utilicen como principio activo de bioinsumos. No es una mutación, es una mutante por presión de, por presión de selección. O sea, no es una mutante generada por noquear un gen en particular. No es puntual. Me estoy poniendo viejo. Vamos bien con el tiempo. Me voy a relajar un poquito. Sí, pero va a haber preguntas, entonces bueno.
Me voy anticipando. Y este trabajo me lo mandó Eduardo Blumwald anoche. No podía no ponerlo. Es fantástico, es ingeniería de la rizósfera. Eduardo Blumwald es un argentino que trabaja en Davis, en California, hace muchos años, fisiólogo vegetal por naturaleza, que fue el primero que obtuvo una variedad de tomate resistente al estrés salino. A lo mejor lo reconocen por ese lado. En los últimos años se dedicó a trabajar con bacterias fijadoras de nitrógeno y este trabajo lo publicaron recientemente. Por CRISPR modifican una planta de trigo, hacen que la planta produzca más apigenina, un flavonoide, y lo que logran es que la planta llame mucho más bacterias que fijan nitrógeno, que se formen biofilm en las raíces y en esas condiciones, al parecer, las bacterias son más eficientes, formando biofilms, son más eficientes para fijar nitrógeno. En este trabajo utilizó como modelo experimental a Zospirillum brasilense, por lo tanto, obligadamente le tenías que contar esto, pero Eduardo va a venir en diciembre a contarnos el trabajo completo al Congreso de RELAR en La Plata, al cual esperamos que ustedes por ahí participen. Y esto es lo que va de la mano con algo que está en la cresta de la ola, que es el reclutamiento. Las plantas llaman a los microorganismos de acuerdo a las necesidades. Concepto súper novedoso, pero que se está poniendo en práctica a partir de no solo de los estudios, sino en perfiles de productos bioestimulantes que están pensados para generar cambios en la rizósfera, no en la planta. Pero esos cambios en la rizósfera terminan por modificar la fisiología o el comportamiento de la planta. También sabemos que Azospirillum produce hormonas, produce casi todas las hormonas, no la misma cepa. Distintas cepas producen casi todas las hormonas vegetales. La pregunta es, ¿por qué aprendió una bacteria a producir, desde el punto de vista evolutivo, por qué aprendió a producir hormonas? Que a ella no le sirven directamente, pero evolutivamente lo podemos pensar como que intercambiando estas señales químicas, aprendió a convivir con las plantas, se movió con las plantas en la transición del agua a la tierra y convive con ellas desde tiempos inmemoriales. Es una habilidad característica de esta bacteria y cuando produce auxinas, hace eso en las raíces. Las acorta, no las alarga. Las auxinas siempre reducen la longitud, aumentan el número de raíces laterales y aumentan la longitud de las raíces laterales. Ese es el modelo auxínico. Pero este modelo auxínico, que era un dogma para Zospirillum, no hablaba de este efecto. Esta raíz tiene esa cantidad de pelos radiculares. Esta raíz tiene esa cantidad de pelos radiculares. Y eso es importante entenderlo y tener muy claro a nivel de la morfología de la raíz. Porque nos encanta hablar de la raíz. La raíz es un órgano muy importante para la planta, se encarga de la toma de nutrientes, se encarga de la toma de agua, se encarga de la comunicación con todo lo que vive en el suelo. Pero si nosotros analizamos estas plantas de centeno, su sistema radicular, fíjense que la superficie de absorción de la raíz es más dependiente de los pelos radiculares que de todas las raíces juntas. Raíces en distintos formatos de raíces, ¿no? Los pelos radiculares son más importantes en la absorción. En la suma, el equivalente a una cancha de básquet. En estas plantas de centeno, 16 semanas. Lo mismo dicen del intestino. Si vos planchás un intestino que se encarga de la absorción de agua y nutrientes. Pero ¿qué son los pelos radiculares? Y acá viene la gran diferenciación. No son raíces. Lamento decepcionarlos para aquellos que pensaban que sí. Son células epidérmicas, cuya única diferencia evolutiva es ser más largas. Y por ser más largas, tienen un área de absorción de 10 a 20 veces mayor que las otras células epidérmicas. Si nosotros aumentamos, y como son células, están en el orden de 10 a la 10 en una raíz. Imagínense el área de absorción que le aportan a una planta. Y lo importante que son en el proceso de bioestimulación, como blanco de bioestimulación. Y justamente en la zona de diferenciación, acá tenemos la división celular, alargamiento celular, diferenciación celular. ¿Dónde está el baile? ¿Dónde ocurre lo más importante en la raíz? Acá. Acá hay mayor absorción de agua, mayor absorción de nutrientes, mayor exudación. Los tres atributos que nosotros le conferimos a la raíz, más importantes,
están ahí en esa zona de diferenciación. ¿Qué hace Azospirillum por las raíces? También metadata. Fíjense la cantidad de trabajos publicados en relación al efecto de Azospirillum sobre las raíces. Pero dentro de esos efectos tenemos uno en particular que es aumentar la densidad de pelos y la longitud. No solo la densidad, también la longitud. Y aumentando, si nosotros ponemos en general toda esa información, decimos, cuando inoculamos, aumentamos micronutrientes y la absorción de agua por la raíz. Y eso lo podemos explicar con el modelo que se conocía a través de la fitoestimulación, por las hormonas. Produce auxina, entonces la raíz crece más y todo eso lo explicamos. Nosotros en el laboratorio empezamos a trabajar en este modelo y lo que hicimos fue mutar el gen que le permite a Azospirillum producir auxinas. Fíjense las raíces. Esto es un control sin inocular. AZ39, miren el desarrollo. Son 3 secciones de la raíz. El desarrollo de cada una de esas 3 secciones, el número de raíces laterales, pero también el número y la longitud de los pelos. Y esa es la mutante que no produce auxina. Pero los pelos no se fueron nunca. O sea, primera conclusión, había algo más que inducía la síntesis de pelos. Cuando nos fuimos a entender qué era lo que desencadenaba la producción de pelos radiculares, hay una proteína que tiene la bacteria, que es una proteína que utiliza para producir su flagelo con el que nada, pero al mismo tiempo es una molécula muy reactiva para las plantas, porque las plantas reconocen a las bacterias a través de su flagelo, de su flagelina, y a partir del tratamiento con flagelina en raíces de, en este caso en Arabidopsis, vimos que había una fuerte producción de pelos radiculares. Pero cuando poníamos la flagelina sola, la raíz no se acorta, no forma raíces laterales, no hace eso. Pero sí aparecen muchísimos pelos radiculares. Esto aparece publicado a posteriori, o sea, es un modelo similar en maíz. Ya maíz no es Arabidopsis. Pero cuando inoculamos con Azospirillum, en este trabajo se prueba que las auxinas, hay otro mecanismo además de las auxinas participando en la producción de pelos radiculares. Y este trabajo que era anterior, ahí no miraron las raíces, pero ya habían probado que la flagelina desencadenaba en la planta una ICR. La planta se predisponía mejor al inminente ataque de un patógeno, eso explica la ICR. Es reactiva, claramente es reactiva para la planta. Y esto lo podemos asociar a lo que entendemos de la coinoculación. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una raíz de soja control inoculada con Bradyrhizobium, coinoculada con Azospirillum. ¿Cuál es la diferencia? El número de pelos radiculares. Los pelos radiculares, como son células, se ven así de horribles, ¿no? Porque sufren el proceso de deshidratación. No se puede obtener en general buenas fotografías de pelos radiculares, pero claramente el número aumenta. O sea, aumentan las probabilidades de contacto. Aumentando el número de pelos radiculares, aumenta la probabilidad de contactos de rizobios con las raíces de soja cuando está Azospirillum. Y esto es una tecnología que en Brasil, como les decía, María Ángela Hungría y Embrapa en general recomienda, porque hicieron los números. Cuando coinoculan casi duplican en algunos casos el rendimiento. Entonces, ¿cómo no van a recomendar la coinoculación? Pero no es coinocular con lo que se te ocurra. Ponele tricoderma, ponele bacilo, ponele pseudomonas. No es la coinoculación por la coinoculación. Es un modelo comprendido. Y en esto, solamente pongo esto para hacer referencia, que está marcado en rojito, es el efecto en el suelo. Y nosotros pensamos, dijimos, bueno, ¿hay algún efecto en el suelo de esta bacteria? Y nosotros tenemos que entender el suelo y la rizósfera como algo equivalente al microbioma gastrointestinal. Tenemos las raíces, tienen ese microbioma rizoférico, que es el conjunto de microorganismos que vive con las plantas y con los cuales se comunica, y mantiene una población activa e intercambia mucha información con ese microbioma. ¿Y por qué si nosotros no tenemos probióticos que se pueden utilizar para modificar el comportamiento de ese microbioma, por qué pensamos en el laboratorio no podemos tener uno? Eso es IA, no se vende ni es un producto. Pero ¿por qué no? Entonces analizamos el efecto de introducir Azospirillum en la rizósfera de maíz y ver qué pasa con el microbioma. ¿Qué hace con el microbioma? Y para
hacer simple algo muy complejo, lo que nosotros logramos establecer es que esta bacteria recluta a otras, pseudomonas, beta-rizobios, rizobios. O sea que está reclutando a otras bacterias benéficas para la planta. Y eso es un aspecto, lo mencionaron, Wenchi ayer habló. Pero nos tenemos que meter en entender el efecto de los bioestimulantes, no solo en la planta, sino en el microbioma. Porque puede haber un efecto benéfico, puede haber un efecto no benéfico. Lo importante es entenderlo. Entonces, para resumir, la fijación biológica de nitrógeno podría ser un mecanismo, ¿por qué no? Hay aporte nutricional. Podría ser la fitoestimulación, porque las auxinas tienen un rol. Aumentan el número de raíces laterales, bla, bla, bla. O sea, los pelos son más, pero las raíces se modifican. Hay rizoestimulación, y esto depende de la flagelina. Y también podemos hablar de un efecto en el suelo como probiótico y a nivel aéreo que está probado a nivel de la resistencia sistémica. Entonces, es importante tener esta información y entender cómo funciona un producto, porque para un vendedor, esto es azospirillum, probablemente a muchos no le importa. O sí o no, pero a un vendedor vos le das esta información a un técnico y la puede traducir de otra manera en explicar propiedades y funcionalidades. Cuando vos te quedaste en solo aumenta el rendimiento, o te quedaste en aumentó la toma de nutrientes, o disminuyó la relación de fertilización. Hoy el productor hoy son colegas, son técnicos, quiere más. Te va a decir, bueno, ¿y por cómo funciona? ¿En qué se diferencia este producto del otro? ¿A nivel de qué? Yo no digo que esté mal la tecnología novedosa, pero tiene que estar claramente explicada y basada en más de 5.000 papers que hay publicados con esta bacteria. Eso es consolidar una tecnología. Hagamos lo mismo con todas las nuevas tecnologías, desde la ciencia, desde la academia, desde las empresas, para que sea más claro y las reglas de juego también sean más claras. Y en esto, 7 minutos, perfecto. En esto fíjense que cumple con los atributos que habíamos considerado para los bioinsumos de origen microbiano o los bioestimulantes de origen microbiano, ¿no? Cualquiera de estos beneficios. Y ese es un atributo que hoy no sé si se le da tanta bolilla, el impacto ambiental y el efecto que tiene sobre el impacto ambiental de los cultivos o de la agricultura. Y me voy un cachito más para la soja, para decir, hablamos mucho de gases de efecto invernadero y la mayoría dice, las no leguminosas, gramíneas, maíz, trigo, las fertilizamos y por eso son emisoras. Les voy a dar una mala noticia. No lo vieron probablemente cuando lo presenté en la tabla, cuando presenté la primera vez la diapo, pero fíjense, cuando desglosamos el óxido nitroso, el cultivo de leguminosas es emisor. Emite óxido nitroso y esto lo comprobó la red de óxido nitroso en Argentina ya hace varios años. Y no solo que es emisor, que puede emitir más que el trigo. ¿Y cómo manejamos eso? Si ahí lo único que hacemos es poner una bacteria para que forme nódulos, para que tome el nitrógeno de la planta. Bueno, en este problema empezamos a pensar nosotros en el laboratorio y a un problema mayúsculo pensamos en una solución minúscula. Y así fue que en el laboratorio de la Universidad de Río Cuarto trabajamos en un spin-off, es una startup que se llama Soygreen, cuyo objetivo es básicamente reducir la emisión de gases de efecto de invernadero en la agricultura. Somos todos esos que estamos ahí, algunos han trabajado en varias empresas, bla, bla, bla. Mucho trabajo consolidado, pero estos números les quería traer. 3 zonas agroecológicas, 4 sitios experimentales, logramos probar. La tesis era un 60% de reducción en la emisión de óxido nitroso, 75% de reducción en no inoculadas, 85% en inoculadas con un inoculante comercial, utilizando esta tecnología. Y un aumento en el rendimiento de hasta un 8%. Primer año en ensayos a campo. Les dejo este QR porque es una encuesta que estamos haciendo de adopción. Lo hace la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto, que también es de adopción de tecnología. Para nosotros es importante conocer si este tipo de tecnología es amigable o no con los productores. Por eso les pido que le saquen una fotito.
Y las alitas representan la búsqueda de socios ángeles o inversores ángeles. Así que estamos abiertos a recibir la colaboración de inversores ángeles. Y estas se las dejo, siempre publico un montón de cosas por LinkedIn. El que quiere seguirme, siempre hay novedades de todas estas actividades. Y con eso era la última diapo que hablaba del QR sobre la encuesta que está haciendo Presid, que me parece que es importante. Son 3 QR, saquen la foto, vuelvo. Mientras van pensando las preguntas y Nacho se va predisponiendo a hacer las preguntas. Primera foto, segunda foto. Perdón. Esa es la menos importante. Esa. 2. Y esa es la más importante. Aquel que saque fotos se lleva un tarrito. No, mentira. Bueno, muchas gracias. Nos van a ayudar, nos van a ayudar. Y ya pregunten, porque en 3 minutos nos van a sacar las amables señoras de aquí. Ya pregunten, seguramente deben tener muchas preguntas. Bueno, primero les agradezco a Martín y a Fabricio, realmente un lujo escucharlos. Acá hay una primera pregunta para el que agarre primero el micrófono, ahí ya lo dejo. Hablando de bioestimulantes, ¿cómo ven la combinación de los mismos con micro y macronutrientes? Ya hay productos comerciales en el mercado. No voy a hablar de empresas, pero ya tienen productos en base a la aplicación de micro y macronutrientes junto con microorganismos. Ahí hay una limitación de la tecnología. Son mayoritariamente a base de cosas que forman estructuras de resistencia, como esporas, fúngicas o bacterianas, que van en un soporte sólido. No cualquier bacteria sobrevive, pero la tecnología está. Y obviamente que es funcional. Es mi opinión al menos. Fitohormonas también preguntaban. ¿Estás en la misma línea? Fitohormonas con macro y micronutrientes, tipo se me viene a la cabeza una empresa que vende mucho fitohormona con macro y micronutrientes. O sea que es algo que... Es la misma lógica. Es la misma lógica. Sí, mientras haya una sintonía en que las hormonas son pleiotrópicas, ¿no? Las hormonas tienen muchos efectos y depende en el momento que vos las pongas, el efecto que van a tener. Si la tecnología se apunta al desarrollo radicular, por ejemplo, y eso favorece la captación de nutrientes, sirve, si vos pensás en un tratamiento foliar y de alguna, por ejemplo, me imagino, citocininas con una forma amídica de nitrógeno. Podría funcionar, ¿no? Chiche. Capaz que ya hay producto en el mercado. Sí, el tema de las concentraciones tienen que ser productos probados, evaluados. Vean mucho el tema qué empresa lo provee, porque fitohormonas no es un chiste. Te pasaste un poquito la concentración, sí, las cantidades, las relaciones, pero sí que hay productos. ¿Más preguntas? Con extractos de algas, por ejemplo, que tienen muchas fitohormonas, también podría pensarse. En un minuto que nos queda, aplicaciones preventivas. ¿Algo se mencionó en la presentación de Martín? La aplicación preventiva desde la ICR, obvio que te conviene. A $2, $3 la dosis por hectárea, si vos pones un microorganismo que te asegura mejor nutrición, pero te puede prevenir el posible ataque de un patógeno, ¿por qué no? Ahora, el mayor efecto, también hay que tenerlo claro, es en el caso de la ICR por aplicación foliar. Ahí hay un efecto muy significativo porque cuando lo aplicás si la bacteria no coloniza correctamente, tiende a ser efímero el efecto. Hay que asegurar que la bacteria sobreviva en el suelo y se asocie a la planta para que haya efectos posteriores. Si no, se pierde la bacteria en el suelo. Hay una más, pero me parece que... 30 segundos. Dale, 3 segundos. Un montón. Se define el... Ya, pregunta. Momentos de aplicación con muy poca digamos, profundidad de la pregunta, pero momentos de aplicación de bioestimulantes. Todo lo que tenga que ver con el rendimiento antes de un R, cuando se define básicamente la toma de decisiones por la planta. Todo lo que tenga que ver con prevención es en cualquier momento antes de que aparezca el patógeno, dependiendo si el patógeno va a aparecer en la raíz o en la parte aérea. Un segundo. No se pueden quejar, ¿eh? Bueno.